Yo me definiría como un simple médico pediatra de hospital público. Yo hace 39 años que trabajo en el Hospital de Pediatría Dr. Pedro de Lizalde, en la Casa Cuna. Entonces me definiría como un pediatra que ha aprendido a escuchar a las familias, y como decía William Osler, que fue un gran médico, decía, ustedes tienen que escuchar a los pacientes porque ellos les están diciendo el diagnóstico. Más en tema, aprendí que realmente no existe un niño autista o con autismo, no existe un niño con una discapacidad motora, una discapacidad sensitivo-motora, un retraso del crecimiento, un retraso madurativo. Es un niño irrepetible, distinto, diferente a cualquier otro niño que tuviera la misma discapacidad o motor. No hay un solo cerebro igual al otro. No hay un solo cerebro igual al otro. Estamos cableados de distinta manera. Por lo tanto, el primer concepto que surge de si no hay un cerebro igual al otro, aunque haya una misma discapacidad motora, entre comillas, porque el término de discapacidad lo podemos hablar después, no va a ser igual. De manera, si no hay un cerebro igual al otro, entonces, ¿por qué entonces discriminamos tanto? ¿Cuál es la base de la discriminación? ¿Y dónde está el criterio de la normalidad? Entonces, la solución, ¿dónde tiene que venir? La solución no tiene que venir del paciente que se adapte a. La sociedad debe adaptar a esa criatura o a esa persona para poder darle todas las oportunidades. Entonces surgió la idea surgió que ellos querían cruzar la cordillera de los Andes como un simbolismo, como que sí se puede hacer esto. Yo me uní a ellos para darle difusión. En aquel entonces tenía un programa de radio, en Radio Cultura, se llamaba Historias en el Aire, y ayudamos a la difusión. Y la idea era que mientras ellos estuvieran cruzando la cordillera, nosotros remontáramos barriletes en distintas partes del país. Fue la primera barriletea nacional que se hizo. Y la idea era crear una bandera simbólica, celeste en el norte y sur, blanca en el centro y amarillos en Córdoba. Y había chicos con distintas alteraciones motoras. Yo lo hice primero solo, eso. Fui primero con un grupo de rosarinos antes de cruzar con Acadi. Es decir, que la crucé 2 veces en el mismo año. Eso, yo aprendí, yo escribí un texto que se llamaban 2 cruces, 2 cordilleras diferentes, un médico, 2 cruces y 2 cordilleras diferentes. Yo aprendí y me puse, por eso me gustó el título de una de las asociaciones de ustedes, ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Ese nombre me encantó cuando lo escuché recién. Así que lo felicito a quien se le ocurrió. Yo me puse en los zapatos de un papá con un hijo con discapacidad. Yo lo levantaba, lo llevaba al baño, lo bañaba, lo cambiaba, lo ayudaba. Y en un momento, en un instante, creo que fue al 6º día, que estaba muy cansado, caí en la cuenta que eso lo hacía el padre de ese chico todos los días. Y entonces me di cuenta que los verdaderos héroes no eran los que cruzaban la cordillera, sino esa legión de padres que lucha todos los días con hijos que tienen algún tipo de discapacidad. Y lo peor de todo, y a esto vuelvo de nuevo para cerrar el tema, para cerrarlo un poco, que amén de todas estas dificultades que tienen que luchar con una sociedad discriminadora, insensible, poco empática. Y creo que el gran triunfo como humanidad lo vamos a tener el día que realmente nos parezca totalmente normal, totalmente natural, que en una misma aula pueda haber un chico con un Asperger, con un trastorno del espectro autista, con un síndrome de Angelman, y que esté todo preparado y adaptado para que eso suceda.
Las barrileteadas y las reuniones que hago, el barrilete es un pretexto, no es importante. Podría ser un yo-yo o podría ser cualquier otra cosa, que sea origami, no tiene importancia. El barrilete está bien, se remonta en familia, se hace en familia, es un juguete que nos hace mirar el cielo. Hay una parte en la cual uno cuando está remontándolo reflexiona, y yo utilizo ese momento que los chicos jamás olvidan para ingresar ahí y bajarle ahí una línea de promoción y protección de la salud. Miren, si me dieran a elegir entre aprender autismo en Harvard, en Massachusetts o en el lugar en Suiza, o volver a repetir la experiencia que yo he tenido con los cientos y cientos de padres, a sentarme a la mesa, a compartir sus cuestiones, yo elijo toda la vida esa experiencia, porque cada uno es un libro infinito. Entonces yo aprendí mucho, aprendí a escucharlos, aprendí a verlos, aprendí a diagnosticar. Una muy mala formación de los médicos. Los médicos que salen de la Universidad de Buenos Aires, ¿cuántas horas tuvieron de autismo? Nosotros aprendemos para diarrea, para bronquitis, para bronquiolitis, para neumonía, para meningitis, para traumatismo, para todo lo que se te ocurra. Tenemos una cantidad de horas, pero esas entidades y esas enfermedades son 1 en 1000, 1 en 2000. Ahora resulta que de 1 en 53 chicos hay un chico que nace con un trastorno del espectro autista y no le dedicamos el tiempo a eso. Y el desafío final creo que está en darle a las personas, y hablo de las personas en total, a ese niño que va a ser una persona, la posibilidad de ser independiente, ser útil, poder insertarse en un trabajo y llegar a la única aspiración real que uno debe tener, que es la de ser feliz. Porque en el fondo es eso, no hay otra cuestión de ambición. Porque el verdadero héroe de toda esta cosa no es el sistema, no son los terapeutas, no son los médicos que atienden, ni tampoco son los padres, son los pacientes, son los chicos. Nadie que valore más un gesto y un avance que son los padres con los niños con trastorno del espectro autista. Y él me decía, ¿sabes cuál fue el invento más grande de la medicina, Rubén? No, Paco. La silla, me dice. ¿Cómo la silla? Claro, el médico que está parado se sienta a la altura de los ojos del paciente y ahí empieza la cosa. Es decir, nosotros tenemos que crecer hasta autistas, o al trastorno del espectro autista. Crecer hacia ahí, porque en realidad uno no tiene que achicarse o involucionar para comprender a un niño con autismo. Uno tiene que tener una capacidad extraordinaria para poder comunicarse con ellos, porque la comunicación que ellos pueden llegar a tener es una comunicación tan sensible, tan profunda y tan de ellos, que sería maravilloso y hablaría de nuestra inteligencia poder crecer hasta un niño con autismo. El próximo tema al que me voy a dedicar en los próximos 2 o 3 años, porque es lo que estoy viendo y porque es los mensajes que me llegan, es el del abuso sexual y el del maltrato infantil. Y se me ocurrió porque los chicos callan. Entonces, cada barrilete va a decir, decilo, no tengas miedo. Los medios, ¿cuánto tiempo le dedican a la discapacidad y al trastorno del espectro autista? ¿Cuántas propagandas ves vos en la televisión? No ahora, porque ahora todos estamos invadidos y atravesados por el coronavirus y no hay otra cosa. Pero cuando no había coronavirus, ¿cuántas propagandas vieron ustedes? ¿Cuántos spots vieron que a favor del autismo? O para detectarlo, o para cualquier déficit de atención, 0. Y sin embargo, 1 de cada 53 chicos nace con esta entidad. O más simples pediatras que nos hagan la vida más fácil y más amable. Bueno, y por más organizaciones que se pongan en los zapatos del otro y que